La mujer que nos amaba a todos. Amigos, esta historia comienza de una forma simple. Tan simple que, si pudiera volver atrás, jamás habría imaginado el final. Conocí a una mujer tan bella que, por su belleza, le hice lo impensable. No fue un gesto planeado. Fue instinto. Algo dentro de mí me dijo que una flor no era suficiente para alguien como ella, pero aún así lo hice. Tenía los ojos azules. No exagero cuando digo que parecían un reflejo del mar. No de un mar embravecido, sino de uno tranquilo, profundo, de esos que te invitan a quedarte mirando sin pensar en nada más. Cada vez que me miraba sentía que bajaba la guardia sin darme cuenta. Una tarde caminábamos juntos por una avenida. Hablábamos de cosas sin importancia, de la vida, de lo cotidiano. Al llegar a una esquina nos detuvimos de golpe. No sé qué me impulsó, pero la besé. Fue un beso rápido, inesperado, sincero. En ese instante sentí que era mía. Que aquella mujer, tan linda, tan perfecta, había llegado a mi vida para quedarse. Los meses pasaron sin que me diera cuenta. 6 meses exactos saliendo con ella. Y cada día era más fácil amarla. No había esfuerzo. No había dudas. Todo fluía. Todas las noches la llevaba a pasear. Caminábamos, hablábamos, reíamos. Yo la regresaba temprano a su casa para que pudiera descansar, para que pudiera soñar. Me gustaba pensar que soñaba conmigo. Ella era frágil, dulce, inocente. No había maldad en su forma de hablar ni en su mirada. Estaba llena de amor, de cariño y de una sinceridad que yo creía absoluta. Lo mejor que había tenido en mi vida. Y lo juraba sin miedo. Para mí, ella era todo lo que estaba bien. Lo que yo no sabía era que mientras yo la veía como un ángel, alguien más la conocía como una fiera. Porque esa mujer, la que yo llevaba a casa con cuidado, la que yo trataba con ternura, era la misma que devoraba el cuerpo de otro hombre en la cama. Una tigresa vestida de seda, hambrienta, intensa, desatada. Pero yo aún no lo sabía. Mientras yo la amaba de día, alguien más la tenía de noche. Mientras yo soñaba con ella, alguien más despertaba exhausto a su lado. Mientras yo creía conocerla, ella llevaba una doble vida. Y así, sin darme cuenta, los dos estábamos enamorados de la misma mujer. Cada uno viendo una versión distinta. Amigo, si hubiera sabido lo que sé ahora, habría entendido antes que el amor no siempre es lo que parece. Porque mientras yo la veía como una mujer frágil y llena de ternura, había alguien más que conocía una versión completamente distinta de ella. Una versión que yo jamás imaginé. Ese hombre apareció sin que yo lo notara. No llegó con ruido, ni con advertencias. Simplemente existía. Y durante mucho tiempo, fue una sombra en mi historia. Él decía amarla. Y lo decía con una convicción que, con el tiempo, entendí que también era real. Para él, esa mujer a la que yo llamaba novia era su amante prohibida. La mujer que devoraba su cuerpo en la cama. Una tigresa vestida de seda, hambrienta de deseo, sin límites, sin horarios, sin culpa aparente. Ella hacía el amor como una salvaje, decía él. Insaciable. Intensa. Capaz de dejarlo agotado, con el cuerpo cansado y el corazón atrapado. Mientras yo la llevaba a pasear bajo las luces de la ciudad, ella se entregaba a él en la oscuridad de las tardes, en encuentros secretos que los consumían a ambos. Para él, no era amor tranquilo. Era un vicio. Un placer ilegal del que no quería, ni podía, ni se atrevía a escapar. Ella se metió en sus venas como una adicción. Y lo más cruel de todo, es que ella sabía exactamente lo que hacía. Porque esa mujer que aparentaba ser dulce, inocente y sin maldad, era la misma que había logrado envolvernos a los dos. A cada uno de una forma distinta. A cada uno dándole lo que necesitaba para no sospechar. ¡Qué casualidad tan amarga! Yo creía que era amor. Él sabía que era deseo. Y ella jugaba con ambas cosas. La verdad salió a la luz el día que, por alguna razón que aún no logro entender del todo, terminamos los tres hablando. No fue una confrontación violenta. Fue peor. Fue una conversación. Amigos, dijo ella. Me alegro de que hayan hablado. Dijo que nos había escuchado atentamente a los dos. Que entendía nuestro dolor. Que entendía nuestra confusión. Y luego nos pidió que la escucháramos con atención. Después de tanto tiempo de estar separados, porque sí, ella y él habían tenido pausas, rupturas y regresos, nos dijo que al final se había casado. Que había conocido a una dama lejos de aquí, que su vida había seguido.
Pero mientras hablaba, las palabras no encajaban. Había algo que no cerraba. Porque la mujer de la que hablaba era ella misma. Ella, la que era mi novia tan dulce. Ella, la amante hambrienta de placer. Ella, la que en las tardes a oscuras había logrado enloquecernos a los dos. Años atrás, él la había hecho su esperanza. Y hoy, decía que era su mujer. Escuchar eso fue como sentir que el suelo se abría bajo mis pies. Todo lo que creí sólido se volvió frágil. Todo lo que pensé real empezó a desmoronarse. Ella juraba que nos quería. Que sin nuestro amor se moría. Que todo lo que había hecho era por miedo a quedarse sola. Pero hay juramentos que llegan demasiado tarde. Porque en la vida, a veces, se dan esos casos. Personas que confunden amor con necesidad, deseo con afecto, atención con compromiso. Y en el proceso, dejan corazones rotos a su paso. Ese día entendí que no todos aman de la misma manera. Algunos solo saben poseer. Y yo fui uno de los que pagó el precio. Después de escucharla, ninguno de los dos supo qué decir. No hubo gritos. No hubo reproches. Solo un silencio pesado, incómodo, de esos que dicen más que cualquier palabra. Yo sentía un nudo en la garganta, como si todo lo que había creído hasta ese momento se estuviera reescribiendo frente a mí. Ella nos miraba con los ojos húmedos. No lloraba del todo. Era más bien una tristeza controlada, casi calculada. Dijo que fingiendo cariño se había apoderado de nuestros corazones. Que no había sido su intención hacer daño. Que solo quería sentirse querida. Que necesitaba amor, atención, deseo, todo al mismo tiempo. Yo no podía entenderlo. ¿Cómo alguien puede decir te quiero a dos personas distintas sin que le tiemble la voz? Ella juraba que nos quería. Que sin nuestro amor se moría. Pero mientras lo decía, yo recordaba cada rosa, cada paseo, cada noche en la que la regresé temprano a su casa creyendo que la estaba cuidando. Recordaba su voz dulce, su mirada tranquila, su manera de fingir inocencia. Y de pronto, todo eso se volvió veneno. Recordé también lo que él había contado. Cómo mordía sus labios, cómo acariciaba su cuerpo moreno, cómo lo dejaba exhausto, embriagando su corazón con un deseo que no conocía límites. Dos versiones de la misma mujer. Dos verdades que convivían en una sola mentira. Y ahí lo entendí todo. Ella no amaba. Ella consumía. En la vida, a veces, se dan esos casos. Personas que te envuelven con palabras bonitas, con caricias precisas, con promesas que suenan sinceras, pero que en el fondo solo buscan llenar un vacío que nunca se llena. Esa mujer me dejó con el alma hecha pedazos. Durante mucho tiempo dudé de mí. De mi forma de amar. De mi capacidad para confiar. Me pregunté si había sido ingenuo, si había idealizado demasiado, si el problema había sido mío. Pero con los años comprendí algo que me salvó. Amar con honestidad nunca es un error. El error es quedarse cuando ya sabes que te están mintiendo. Ella fue, en tiempos de antaño, mi gran querer. No lo niego. La quise como supe, como pude, como sentí. Pero también fue la lección más dura de mi vida. Hoy, cuando miro atrás, ya no siento rabia. Tampoco tristeza profunda. Solo una calma extraña, esa que llega cuando aceptas que algunas personas están en tu camino solo para enseñarte que no quieres volver a vivir. De ahora en adelante, más nunca en mi vida la quiero ver. Porque el amor no debería doler así. Porque quien jura que te quiere, no te divide. Y porque aprendí, aunque me costó el corazón entero, que hay mujeres, y hombres, que no saben amar, solo saben jurar que lo hacen. Para más videos sígueme en mi cuenta de YouTube, el enlace está en mi perfil.